¿Tendremos entonces un Valle de Bravo en Morelia, ingeniero? No tan grande, pero pues sería padre tener algo chiquito. No de esa magnitud, porque las presas son muy chiquitas. La de Coronillas en la prefactibilidad habla de 2.5 millones de metros cúbicos y la de Jesús del Monte habla de 8, entre 8 y 10, o sea, son presas muy chiquitas. Pero sí, a lo mejor un área de esparcimiento padre, sí. Ustedes ya hicieron algunas observaciones a ese primer proyecto. ¿Cuáles serían estas observaciones que ustedes les hicieron? Mira, como tal no es proyecto, son estudios. Estamos apenas en el proceso de los estudios. Generalmente cuando se va a construir una presa vienen unos estudios que entran en la prefactibilidad. Esa prefactibilidad meramente son los estudios de ubicar una posible zona, una posible área, el posible vaso y la cortina, determinar más o menos la longitud de la cortina, la altura y demás. Ese es el primer paso, el estudio de la prefactibilidad. Después ya viene el estudio de la factibilidad, donde ya vienen estudios geológicos, hidrológicos, de precipitaciones, de escurrimientos. Toda esa parte forma ya el estudio de factibilidad, y ya el estudio de factibilidad nos dice si es viable o no es viable. Si es viable, entonces pasamos al estudio ya del proyecto ejecutivo, donde ya viene impacto ambiental y todo lo demás, ¿no? En esos estudios que nosotros como Comisión Nacional del Agua teníamos allá del 84 al 85, se habían definido esos dos sitios como alternativas, que era Coronillas y Jesús del Monte. El de Coronillas estaba diseñado como una presa para recarga de mantos acuíferos y control de avenidas. Como bien saben, pues Morelia sufre en el periodo de lluvias muchísimo por las inundaciones en las partes bajas, ¿no? Que es Prados Verdes, Carlos Salazar, Tres Puentes, ya una zona muy identificada como una zona de alto riesgo. La presa es la intención que sea una presa para controlar esas avenidas. Quiere decir que el río chiquito le bajaríamos volumen y, como ustedes saben, pues se une con el río grande en Tres Puentes, ¿no? Al momento que el río chiquito no aporte, pues tendremos una capacidad mayor de conducción en el río grande para poder desalojar todo el agua pluvial de la zona. Y a veces se nos coincide que nuestra presa está a buen nivel, hay que desfogar, y con las lluvias entonces ya se complica un poquito. La intención de esto pues es que tengamos más capacidad de conducción en el río grande y que además la presa nos ayude a recargar la batería de pozos que tiene Morelia. Morelia debe de tener ahorita alrededor de 115 pozos, entonces la profundidad a la que se ha perforado últimamente rebasa los 300 metros, ya andamos casi en los 400, porque nuestro nivel freático ha bajado mucho. La intención de esta presa pues es recargar esos mantos acuíferos, que podamos subir ese nivel freático y además controlar en el periodo de lluvias por las inundaciones en Morelia. Nosotros lo vemos muy bien, pero más sin embargo habría que esperar los estudios, porque de origen vemos que es una zona muy fracturada, así lo marcan los estudios geológicos, y que bueno, eso permite que haya más permeabilidad, también nos va a ayudar a hacer más permeable el suelo. Más sin embargo, pues hay que esperar a que se terminen los estudios. La otra de más arriba de Jesús del Monte, esa sí se piensa hacer como almacenamiento. Y bueno, si se logra dar, si los estudios de factibilidad así lo marcan, pues sería algo padre, ¿no? Turístico también, porque imagínate volver a recuperar la zona de los filtros, hacer algunos kiosquitos ahí de paseo. Yo creo que tiene muchas ventajas, más sin embargo, pues habría que esperar a los estudios de factibilidad. Estos estudios de factibilidad obviamente los va a hacer el gobierno del estado, y una vez que los tengan nos los entregarán a nosotros. Aquí nosotros, como la delegación Michoacán, revisamos y damos nuestra opinión y lo mandamos a México. Hay un consejo técnico en México donde nos avala todo lo que son las presas, y si sí se avala y sí se justifica,
pues procederán a hacer los proyectos ejecutivos correspondientes. Ahorita estamos ya en el proceso de hacer los estudios de factibilidad. Eso más o menos nos lleva 6 meses en lo que los ejecutan. Y yo creo que en la revisión estamos hablando de 4 más, estamos hablando ya de 10 meses. Si ya sale, entonces vamos al proyecto ejecutivo, que yo creo que el proyecto ejecutivo se lleva más o menos otros 8 meses. Entonces prácticamente estamos hablando casi de año y medio, 2 años. Una vez que esté el proyecto ejecutivo, hay que subirlo a Hacienda, a cartera de inversión, para poder bajar el recurso. Yo creo que si todo camina en orden, yo creo que en 3 años pudiéramos estar comenzando, si es con la construcción ya de la presa. Porque no creo que se hagan las dos. Yo creo que una vez que se tengan los estudios, se priorizará cuál de las dos por las inversiones, ¿no? Estamos hablando de, yo creo que 600, 800 millones cada presa. ¿Dónde estarían ubicadas estas cortinas? La área, la de Coronillas, la primera está la cortina muy cerca de los filtros viejos, ¿verdad? Y esa abarcaba un poquito los pilotes del puente. Inclusive también está como observaciones que hay que detallarlo en el estudio de factibilidad. Y la otra está un poquito más arriba en la zona de Río Bello, toda la parte de arriba. Entonces esa parte hay que revisarla también por la expansión, o sea, por el vaso, a lo mejor se afectan algunas áreas ya habitacionales que se tendrían que reubicar. Entonces todo esto ya en el estudio de factibilidad ya vienen costos, beneficios y demás, ya se podrá determinar, pero yo creo que la más viable pues es la de recarga de mantos y la de control de avenidas. Yo creo que esa es la más importante, se pudiera decir, para resolver los problemas de inundaciones en Morelia. ¿Qué decir, ingeniero? El 14 de marzo, 11 investigadores de gran calado, estudiosos precisamente de la microcuenca del río Chiquito, del propio río Chiquito y de las especies que se encuentran ahí, hacen una conclusión en su foro que dice que no son viables ningún tipo de este tipo de infraestructura hidráulica porque impactaría propiamente a la cuenca del lago de Cuitzeo, a la cual pertenece la microcuenca. ¿Qué decir con estos datos duros, precisos, científicos, de evidencia científica? ¿Es viable o no es viable? Si tú recuerdas, bien dices, el día que nos vimos ahí en el zoológico, los atendimos en seguidita. Yo creo que en una semana, sí, yo creo que a la semana nos sentamos aquí exactamente en la oficina de Conagua y les explicamos pues los beneficios, ¿no? Yo creo que toda obra pues tiene afectaciones que en su momento se tendrán que resolver. Obviamente habría que esperar los estudios de factibilidad y eso nosotros fuimos muy enfáticos en decirles pues que no nos adelantemos. De acuerdo a los estudios, tiene sus ventajas, que es lo que estábamos platicando ahorita hace un momento, ¿no? Y tiene a lo mejor afectaciones ambientales, como ya lo manejan, que tendremos que ver en su momento. El área de desarrollo urbano y de medio ambiente tendrán que verlo. De hecho, nos acompañó Alejandro Méndez, que es el secretario de Semarnat, de Medio Ambiente. De Medio Ambiente. Entonces, él estuvo en la reunión y lo mismo les dijimos, miren, no nos adelantemos, mas sin embargo, pues estamos abiertos a escuchar sus opiniones, ¿no? Pero ellos como que nada más ven la afectación, pero no ven el beneficio. Entonces yo creo que tenemos que sumar, ¿no? Afectación, beneficio, y que eso lo va a dar el estudio de factibilidad, lo que nosotros les decíamos, esperemos tantito a que salgan los estudios de factibilidad. Si el estudio de factibilidad dice si es viable, pues entonces ahora sí nos volvemos a sentar y lo que tengamos que ver con hidráulica, que somos nosotros, porque le explicamos ahí los beneficios de las afectaciones en las inundaciones, del beneficio en la recarga de los mantos acuíferos, y lo que sean las afectaciones ambientales, pues lo verán con Alejandro Méndez, ¿no? Cómo se podrán resarcir los efectos, ¿no? Pero yo creo que hay que esperar. Yo les decía, estamos muy adelantados
en querer hacer foros ahorita o querer hacer charlas, cuando a lo mejor el estudio de factibilidad sale como ellos dicen, ¿no? Ninguna de las dos es viable, pues no se van a ejecutar. O sea, eso yo creo que sí debe de quedar muy claro, que si los estudios dicen que no es viable, pues no es viable y se cierra la carpeta y no pasa nada, ¿no? Si los estudios dicen que son viables, pues entonces empezaremos a revisar todos los pros y los contras, ¿no? Y irlos resolviendo. Yo creo que todo se puede resolver con suma de voluntades, con ver qué es más beneficio, porque la verdad, pues nosotros como Comisión Nacional del Agua sí vemos un gran beneficio en la recarga de los mantos acuíferos y en el control de avenidas de las inundaciones. Yo creo que a la ciudad de Morelia le vendría muy bien esa parte, ¿no? De que año con año tengamos el problema de inundación y que se puedan resolver, yo creo que la gente lo vería bien. Pero no nos adelantemos, como les decimos a los ambientalistas el día que platicamos con ellos aquí, vamos a esperar a que se hagan los estudios. Y una vez que estén los estudios de factibilidad, pues ya si es viable nos sentamos y empezamos a revisar, ¿no? Aunque esos estudios, ingeniero, no podrían ser concluyentes, porque tendría que haber una manifestación de impacto ambiental regional, ¿no? Claro, sí. Que depende de los estudios, sí, los estudios ya de factibilidad ya llevan estudio de impacto ambiental, llevan el geológico, el hidrológico, el mecánica de suelos, el topográfico, y es un estudio completo, porque el de prefactibilidad es muy ambiguo, o sea, prácticamente nada más defines los sitios y las cortinas, y prácticamente el vaso que vas a inundar, ¿no? La zona que se va a inundar, de acuerdo a tu cortina. Son se puede decir que muy someros nada más para ubicar los sitios, ¿no? Y ya que los sitios se ve los beneficios, entonces se procede a hacer el estudio ya de la factibilidad, que ese sí ya va más completo. Por eso les decíamos, esperemos a que salgan los estudios de factibilidad. A lo mejor igual y no resulta, porque la mecánica de suelos no porque afectemos mucha área ya habitacional, porque afectemos mucho el medio ambiente. No sé, habría que esperar, yo creo, a que los estudios se concluyan, ¿no? Estos estudios que me dice que salen del 84-85 por ahí, ¿quién los hace, ingeniero? Los hizo en su momento la extinta Secretaría de Recursos Hidráulicos, todavía la Secretaría de Recursos Hidráulicos, y en ese momento se hicieron estudios hidrológicos, de mecánica de suelos, de la cortina, pero nunca se le dio seguimiento, o sea, y se quedaron ya después en el tintero, porque pues vienen después los otros estudios y los recursos, y a lo mejor ya no da tiempo, ¿no? A veces se quieren hacer las cosas, pero por los tiempos ya no se alcanzan. Entonces se quedaron ahí, y ahora pues la idea es que el gobierno del estado quiere retomarlo. Se han estado hablando de al menos 2 ingenieros que han estado como desde el proyecto, al parecer, desde el inicio. Lino Gasca y el ingeniero Luis Navarro. ¿Ellos traen el proyecto en realidad? ¿O cuál es su participación ahí? Yo creo que la participación es abierta, porque el estudio de factibilidad como tal se va a licitar. Por el monto, yo creo que un estudio de factibilidad debe de andar sobre los 4,5 millones, 5 millones, ¿no? Entonces, eso se va... Perdón, sobre los 400 millones. Entonces, eso se tiene que licitar, se va a licitar. Entonces, la idea aquí es que participen todas las universidades, o sea, los expertos de la Michoacana, que son parte de los que vinieron ese día que platicamos con ellos, los expertos de la UNAM y todos los académicos, y quien quiera sumarse y participar en aportarle, yo creo que no habría ningún problema. Nosotros en ese tenor estamos, de que se sumen los especialistas, los universitarios, y después de que salga viable eso, pues ya vendrán los foros con la gente, con los ambientalistas, con todos los que quieran participar, ¿no?
¿Habría una consulta pública? ¿Ustedes ven la apertura tal vez de una consulta pública para ver si esto es factible, si la ciudadanía lo ve bien o no? ¿O? Si es necesario, yo creo que sí. Después de los estudios de factibilidad tendremos que abrir consultas y tendremos que escuchar a todo el mundo. Pero tendremos que tener nuevamente, pues repito, los estudios ya, donde sí es viable. Si ya los estudios dicen que es viable, pues tendremos que hacer las consultas para explicarlo y para que la gente pueda ver los beneficios que van a tener, ¿no? Nosotros como Comisión Nacional del Agua vemos una muy buena posibilidad, porque es un gran beneficio para Morelia, pero también hay que cuidar el medio ambiente. Eso, sin lugar a duda, no lo podemos dejar en un segundo término, tiene que ir de la mano con los estudios, ¿verdad? Pero insistimos en que hay que esperar a que se den los estudios de factibilidad y después yo creo que sí abriremos foros y cada área atenderá lo que le corresponda, ¿no? Sin lugar a duda. Dos preguntas más, ingeniero, Sí. yo le agradezco mucho el tiempo. Ingeniero, me dice un proyecto desde el 84, ¿quién tenía ese proyecto? ¿Lo desempolvaron? ¿Cómo fue ese proceso? Platíqueme. Nosotros lo teníamos en Comisión Nacional del Agua. Cuando se da la inquietud de gobierno del Estado de retomar esos proyectos, porque seguramente ellos sabían que existían, ¿no? Entonces nos dimos a la tarea de investigar aquí en la CONAGUA y efectivamente tenemos los expedientes. Se hicieron esos estudios y se quedó hasta ese nivel de la prefactibilidad, ahí se quedaron los estudios. Los retomamos, integramos los expedientes, mandamos a revisión a México y nos hicieron algunas observaciones, que es las que te comentaba, y que bueno, esas se tomarán en cuenta en el estudio de factibilidad. Hay que actualizar topografía, hay que actualizar el de mecánica de suelos, el geológico, el hidrológico, el de precipitaciones, el de escurrimientos, el de impacto ambiental. O sea, hay que hacer todos los estudios para que pues, nos puedan decir si realmente sí es viable o no, porque es una realidad que las condiciones de 1984-85 a las actuales pues ya son diferentes, ¿no? Simplemente por el ramal ya tenemos ahí algo que no estaba en ese momento. Entonces sí son cosas que se deben de tomar en cuenta y que seguramente se van a considerar en los estudios de factibilidad. Entonces el río Chiquito sería ya parte de ese vaso, ¿no? Dejaría de existir. El río Chiquito sería un afluente de la presa. Sí, se lo comería, pues, ¿no? La presa. Porque de ahí, de la presa, lo estaríamos alimentando. Porque hay que dejar un gasto ecológico. O sea, el río Chiquito no lo podemos secar. Y eso ya lo comentamos aquí con los ambientalistas el día que lo recibimos. El río Chiquito tiene que tener un gasto ecológico. Tiene que llevar agua siempre para mantenerlo. El segundo paso, pues, es que hay que sanearlo. Hay que terminar el saneamiento. Se han hecho trabajos de saneamiento en las márgenes, pero pues tenemos la margen derecha que no se ha trabajado, entonces todavía tenemos aportaciones de aguas negras, entonces hay que trabajar en esa parte para que se sane el río Chiquito y pueda ser el parque lineal que se hizo en su momento, pues pueda tener más vida, ¿no? Que no camines ahí y huelas ahorita como huele, tan feo, ¿no? Yo creo que si se trabaja en coordinación en los tres órdenes de gobierno, tanto federal, estatal y municipal, que nosotros en ese tenor estamos, de apoyarles, ¿no? Nosotros estamos con la convicción de apoyar al gobierno del Estado y a los gobiernos municipales, a todos los que se acerquen. Entonces es importante pues, sanear esa parte del río Chiquito para que le demos otra imagen, ¿no? Para que la gente que camine por ahí realmente lo disfrute. Entonces, este río Chiquito estaría alimentándose del vaso. ¿Tendremos entonces un Valle de Bravo en Morelia, ingeniero? No tan grande, pero pues sería padre tener algo chiquito. No de esa magnitud, porque las presas son muy chiquitas. La de Coronillas en la prefactibilidad habla de 2.5 millones de metros cúbicos y la de Jesús del Monte habla de 8, entre 8 y 10, o sea, son presas muy chiquitas. Pero sí, a lo mejor un área de esparcimiento padre, sí. Yo recuerdo cuando era joven que íbamos a correr a los filtros, es precioso el paisaje, ¿no?
Entonces, si se lograra dar, sería maravilloso ir de fin de semana con los nietos, con los hijos a pasear allá al lago, ¿no? Al vaso, o sea, sería padrísimo porque pudiera haber recreación, pudiera haber pesca, pudiera haber muchas cosas, ¿no? Yo creo que sería padre. El proyecto nosotros como tal lo vemos interesante, ¿verdad? Pero más sin embargo pues hay que esperar a que se dé los estudios de factibilidad que den positivos y entonces sí poderlo ya empezar a extender a toda la gente para que dé sus opiniones.